free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo, vuelos tratantes de aviones de otras nacionalidades para la liberación. Lo que puedo responder es que Lamentablemente en la construcción de una sociedad más cristiana. Hola amigos, estamos rodando el cuarto de los vídeos de lugares de la Guerra Fría. Tenemos ya 3 puestos a vuestra disposición. Uno es la presentación del canal, otro es sobre Chernóbil y el tercero es sobre mayo del 68. El que vamos a grabar hoy es sobre las bases americanas en España, las bases norteamericanas en España. Vamos a contar también con la presencia de David Díaz Cabo, pero antes quería poneros en situación sobre de qué vamos a hablar y luego contactaré con David para saludarle y para cederle la palabra. Y es que al terminar la Segunda Guerra Mundial eran muchos los que apostaban por la caída del régimen de Franco. A fin de cuentas, la situación del dictador había quedado establecida durante la Guerra Civil como una regencia temporal antes de la llegada de un monarca. Ya el 8 de septiembre de 1943, 7 de los 12 tenientes generales en ejercicio le escribieron una carta a Franco pidiéndole, con el máximo respeto, que el régimen debía dotar a España de un sistema estatal reconocible. Esta primera consideración de los militares españoles causó un cierto quebradero de cabeza a Franco y, llegado el momento, vio que sus aspiraciones de mantener el poder pasaban por llegar a un acuerdo con instituciones internacionales. En ese momento, las opciones más interesantes le parecieron el Vaticano y el gobierno de Estados Unidos. Con el Vaticano firmó un concordato que fortalecía la confesionalidad del régimen. Inmediatamente después se dedicó por entero a limar las asperezas que existían con las autoridades norteamericanas para superar ese ostracismo internacional que habían orquestado los aliados y que España había padecido después de acabada la Segunda Guerra Mundial. Tuvo unas consecuencias muy significativas para España. Por ejemplo, no pudo ingresar en la Organización de Naciones Unidas. Pero bueno, pasado este primer efecto, el régimen se fue recuperando poco a poco. Los negociadores españoles, con muy pocas pretensiones nacionalistas, firmaron los Acuerdos de Madrid en el año 1953, cuando en Washington gobernaba el ex general Eisenhower, el héroe de la Segunda Guerra Mundial, ya con 63 años. Superada la oposición netamente religiosa que había ejercido Truman con relación al gobierno de Franco, Eisenhower valoró la importancia estratégica que podía tener España en caso de que Europa entera fuera agredida militarmente por la Unión Soviética. Dentro de estos acuerdos se incluía la posibilidad de construir 4 bases militares, 3 de ellas aéreas. Aparentemente el mando era conjunto, aunque su acción operativa dependía del mando aéreo estratégico, el llamado SAC. Pero existían acuerdos secretos que establecían la posibilidad de que en caso de agresión comunista evidente, Estados Unidos solo tendría que informar del uso de sus medios militares al gobierno de Franco. Claro, ¿qué es una agresión comunista evidente? Pues esto lo podía establecer el propio gobierno norteamericano. Con lo cual,
se ponía en riesgo de ataque nuclear a las ciudades cercanas a estas bases militares. Estamos hablando de ciudades como Madrid, Zaragoza, Sevilla. No obstante, el reconocimiento internacional que obtuvo el régimen compensó esta cesión de soberanía. La propaganda de la época le permitió al régimen ensalzar la figura política del caudillo, porque se sostenía que eran los aliados los que habían cambiado de criterio, mientras que Franco se había mantenido como si fuera el único guardián de Occidente, inalterable a los cambios políticos e incansable combatiente del comunismo. En definitiva, ellos son los que han cambiado, nosotros no. Bueno. Y con este preámbulo voy a dar paso a David Díaz. Hola David, ¿estás por ahí? Hola Alejandro, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según a la hora que nos vean los oyentes o los videntes. Y sí, vamos a ver ahora. Tengo preparado una pequeña presentación sobre un mapa, que ya sabéis que lo mío son los mapas y el Google y estas cosas, Google Earth, y vamos a ver un poco todo lo que tú has comentado, los tratados de Madrid reflejados en el terreno, en qué acabaron esa firma de ese tratado, en qué terminó. Terminó una serie de bases e instalaciones americanas, ya veremos que unas son muy conocidas y otras pues no tanto, y vamos a marcar estratégicamente cómo estuvieron localizadas en la península ibérica e incluso en Canarias las instalaciones norteamericanas en España y a qué estaban dirigidas. Pero sí, dime Alejandro. Muy bien, te agradezco mucho en primer lugar que te incorpores otra vez con nosotros y creo que además a partir de ahora la aportación tuya va a ser sistemática porque visto el éxito que tuvo el episodio de Chernóbil, pues a partir de ahora vamos a tener una colaboración mucho más fluida y mucho más cercana. En este concretamente creo que nos vas a hablar no solamente de las bases militares, sino también de algún otro elemento estratégico de interés para la OTAN que, bueno, espero que no nos tiren de las orejas por decir demasiadas cosas sobre lo que es el sistema defensivo en la época de la Guerra Fría. ¿No te parece? Bien, sí, pero bueno, ya no nos van a tirar de la oreja porque todo eso está desmantelado, ya no funciona, bueno. Todo eso ha quedado atrasado, aunque lo que comentemos a alguien le pueda parecer que es muy moderno, pues realmente no, ya está todo superado y ya no se utiliza. Lo que vamos a ver, y todo lo que yo voy a comentar son cosas que ya no tienen ninguna importancia militar, y lo que tenga importancia militar y yo conozca no lo voy a decir, vamos, estaré callado, o sea que de eso no vamos a tener ningún problema. Y por otro lado, avisar un poco a nuestros seguidores, a la gente que ve nuestros programas, que esto es una pequeña introducción sobre las bases americanas y los tratados de Madrid, pero más adelante realizaremos programas con el tiempo, lo iremos haciendo, iremos intercalando programas que tienen que ver con España, con programas que tienen que ver con otros lugares del mundo durante la Guerra Fría, y hablaremos pues de las bases americanas en concreto, las bases aéreas, de los sistemas de comunicaciones en otro programa, las estaciones de navegación, pues bueno, un poco de todo. Hoy aquí vamos a hacer solamente un pequeño esbozo de lo que estaba en España, y con el tiempo iremos haciendo programas dedicados a cada uno de esos elementos, si el público lo demanda, que me imagino que sí, y si no lo hacemos nosotros porque nos gusta, no hay ningún problema. Muy bien, David, pues muchas gracias y nada, te cedo la palabra para que nos expliques todo tu buen saber y entender y luego pues al final te haré quizás alguna pregunta y despediremos el programa. Venga, adelante. Pues nada, Alejandro, pues muchas gracias. Vamos a empezar con el mapa que he preparado y vamos a ir viendo un poco los diferentes lugares donde estaban asentadas las bases e instalaciones norteamericanas en España. Pues esto que tenemos aquí es el mapa con las bases americanas en España, las instalaciones norteamericanas que llegaron a nuestro país a partir de los tratados de 1953. Primordialmente el origen era montar bases
era montar bases aéreas para instalar en España pues bombarderos de largo alcance, los B-47, que eran los que existían en los años 50. La mayoría de las bases y instalaciones asociadas pues se inauguraron a partir del año 57, 58 y más o menos a comienzos de los años 60 estaba todo en funcionamiento. Vamos a ir viéndolos un poco por encima y en sucesivos programas pues nos centraremos en cada una de ellas o en general en los determinados tipos de determinados tipos de instalaciones que teníamos en la península ibérica, en nuestro país. Pues lo primero de todo es ver el despliegue. El despliegue se puede ver, tiene un eje desde el este, desde el noreste al suroeste de España. Las bases aéreas se situaron en Zaragoza, base aérea de Zaragoza, la base aérea de Torrejón, la teníamos aquí. Después teníamos más abajo la base aérea de Morón, que la teníamos aquí, cerca de Arajal, y aquí teníamos la base aérea de San Pablo, que bueno, era una base aérea auxiliar, sobre todo para evacuación y llegada de recursos, no era recursos logísticos, no era una base, digamos, de operativa para tener allí cazas o bombarderos. Y abajo del todo teníamos una base que era de la Armada Americana, la base de Rota, base naval y aérea de Rota, pero esa era para la Armada norteamericana. Las otras que hemos visto eran para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, la USAF. Para complementar estas bases que siguen este eje, se construye un oleoducto que sale desde Rota, va pasando por Morón, va pasando por Torrejón y llega a Zaragoza. Es el oleoducto más grande que existía en España y termina en la base aérea de Zaragoza. El oleoducto hoy en día todavía funciona, haremos un programa sobre él, pero ahora ya se usa solamente para tema civil. Era un oleoducto que podía llevar pues el combustible a las bases aéreas para los bombarderos. A partir de una determinada época los bombarderos ya no están asentados en España, a partir de finales de los 60, y vienen desde Estados Unidos y ya están solamente en vuelo. Las bases aéreas españolas pues quedan como bases de apoyo desde donde despegan los aviones cisterna que les reabastecen en vuelo en las diferentes misiones, pero ya los B-52, que son los herederos de los B-47, digamos, en nuestro país, pues ya no aterrizan aquí si tienen algún problema, pero no están basados ya en España. En España queda solamente pues el ala de caza 401, que quedaría en Torrejón. ¿Qué instalaciones auxiliares despliegan los norteamericanos en España? Pues una red de radares. Lo primero es una red de radares que está destinada a que las posibles incursiones rusas o soviéticas, en este caso, que llegaran a la península en aquella época, pues vendrían por esta zona de aquí, por el norte, vemos por dónde va la mano, pues por ahí estarían todas las redes de radares de la OTAN y de los países de Centro Europa. Y por el sur llegarían por la zona de África al Mediterráneo, habría radares en Turquía, Grecia y Italia, pero para proteger las bases se instala una red de radares que cubre este flanco. No la parte de atrás de España, porque en esa época era imposible que cualquier avión llegara por detrás a la península ibérica, y solamente se cubre, esa red de radares de defensa aérea no estaba pensada para la defensa aérea española, sino para proteger las bases americanas, no para controlar todo el territorio español. Eso ya era cuestión del gobierno español, que con los años iría atendiendo unas bases de radares. Las que se establecen pues son, la primera de ellas la tenemos aquí, que sería en Gorramendi, que está casi en la frontera con Francia, está en Navarra. Otra base de radar se construye aquí en el Golfo de Rosas. La siguiente estaría en Zaragoza, que la tendríamos aquí arriba, en el Frasno. Otra base de radares norteamericana se montaría aquí en Alcoy, cerca de Benidorm. Otra en la provincia de Toledo,
Villatobas. La penúltima de ellas sería aquí al norte de Sevilla, Constantina, y tendríamos otra base de radares aquí en Sóller, en realidad en el Puig Mayor, en el pico más alto de las Baleares, en la isla de Mallorca. Pues ahí tendríamos otra de las bases de radares. Eran bases con dos tipos de radares, lo veremos cuando hagamos un programa sobre ellas. Y con eso cubrirían lo que es toda la posible entrada de aviación enemiga a la península. ¿Por qué en vez de hacer esta línea construyen aquí en Gorramendi, en Pamplona, una estación? Pues porque Francia no era un miembro activo, digamos, de la OTAN, y por si acaso podría colarse algo, ya que Francia no tenía sus redes de radares, ¿por qué tenerlas en conexión con las redes de la OTAN? Pues por si acaso desde aquí se cubría lo que es, cada radar de estos tenía unos 350 kilómetros de radio de acción, pues cubría entre el de Rosas y el de Navarra, pues cubrían lo que es todos los Pirineos y parte del Cantábrico. Esta estación se cierra muy pronto, en los 70 ya se cierra esta estación de radar porque se considera que no es operativa y desaparece. Hoy en día ahí arriba pues ya no hay nada. Y además de estas estaciones pues se instala una red de comunicaciones troposférica. ¿Para qué servía la red de comunicaciones troposférica? Era una red segura que estaba destinada a conectar todos los países de la OTAN a través desde un radar que existía en esta zona de aquí en el Reino Unido, que también hablaremos de él, que era el encargado de avisar de cualquier lanzamiento de misiles nucleares desde el bloque del Pacto de Varsovia hacia Europa. Este radar estaba conectado por una red troposférica, que son redes de microondas que envían sus emisiones a la troposfera, rebotan y consigues grandes alcances con ello, además de ser una red muy segura porque el microondas es un medio de comunicación muy puntual, un rayo estrecho podemos decir que es el que llega al receptor y es muy difícil de interferir. Pues esa red salía de esta zona donde estaban los radares de detección de misiles nucleares, de ataque nuclear, iba hacia Islandia, pasaba por Groenlandia y entraba ya una red grande que existía en Estados Unidos. Pero en Europa esa red salía, tenía un ramal que iba hacia Alemania y todos los países de Centro Europa, otro ramal que pasaba para Bélgica, Italia, llegaba por ahí, y el tercer ramal que desde Inglaterra, desde el sur, entraba en España por Gorramendi, donde existía un repetidor, y esos repetidores pues seguían hacia Zaragoza, hacia Torrejón. De Torrejón se iba, Torrejón, Santos Dumosa, que está cerca de Alcalá de Henares. De ahí se comunicaría pues con San Pablo en Sevilla, de ahí iría a Rota y de ahí iría a Gibraltar. Y tendría un ramal que iría desde Zaragoza, cruzaría el mar Mediterráneo, iría a Palma de Mallorca, a Menorca, donde habría otra pequeña estación, y de ahí ya saltaría hacia Cerdeña, Italia y todo el flanco sur de la OTAN. Eso es, por ahí irían los avisos de ataques nucleares para avisar a los diferentes países. Hay alguna instalación más adicional que ponen los americanos en España. Una muy curiosa está en la isla de La Palma, precisamente en Puerto Naos, donde no hace mucho ha estallado el volcán. Pues aquí en Puerto Naos, en la playa de Puerto Naos, esto que hay aquí, que es una gran explanada, esto está derrumbado. En su época aquí hubo una pequeña base americana que era de escucha de cetáceos. En realidad no estaban allí para escuchar los cetáceos, sino que llevaban por la playa, se enterraban una serie de cableados que se metían en el mar y en el mar colocaban en esta zona de aquí hidrófonos. Esos hidrófonos estaban destinados, ahora lo vamos a ver, estaban destinados a captar cualquier sonido que proveniera del océano Atlántico
para detectar el paso de los submarinos soviéticos que llegaban, salían de la parte de arriba, de aquí de la península de Kola y de Murmansk, pasaban por toda esta zona de aquí, el mar de Noruega, y cruzaban la brecha Hyuk, que es la brecha entre Groenlandia, Islandia y el Reino Unido. Por aquí, por estas dos partes, cruzaban los submarinos soviéticos, los submarinos balísticos que querían entrar en el Atlántico, y había una serie de estaciones como la de la isla de La Palma, que estaba muy bien situada, que triangulaban el sonido y conseguían detectar dónde estaban los sumergibles soviéticos. Era un programa que hasta los años finales de los 80 la URSS no tiene conocimiento de ello, un programa ultra secreto. Y en España lo teníamos situado en La Palma hasta los años 70 y muchos que ya desaparece, se cierra la estación porque hay otros sistemas mejores y ya no la necesitan ahí, y se escogió la isla de La Palma. En un principio donde se iba a poner era aquí, en la isla de El Hierro, pero la isla del Hierro en los años 60 no tenía aeródromo y La Palma sí lo tenía, porque todo lo que grababan se iba por avión a Torrejón, que es donde se centralizaba, en la base de Torrejón se centralizaba pues toda la inteligencia norteamericana en toda esta parte, en el flanco sur de la OTAN, y de allí iba a Estados Unidos, que era donde se interpretaba en las grabaciones y se detectaba, vamos, con un día de retraso se veía dónde estaban los submarinos. Otras dos instalaciones curiosas que tenemos en España pues serían dos estaciones LORAN. LORAN son unos sistemas de comunicaciones que servían, unas grandes antenas de unos 300 metros de altura que servían enviaban una señal periódicamente, todos los días, unas cuantas señales, vamos, de forma continua. Estaban operadas, eran antenas de 300 y pico metros de altura, operadas por la Armada norteamericana, después por la Guardia Costera y en algún lugar por la Fuerza Aérea. Una estaba aquí, en La Coruña, vamos, en la provincia de Coruña, en la zona de Estaca de Bares. Aquí todavía queda la instalación, ya las veremos en profundidad. Todo esto de aquí pues son las ruinas de la base americana. Esta emitía hacia el Atlántico, esta antena, y los submarinos nucleares o los bombarderos americanos pues detectaban esta señal, la triangulaban con señales procedentes de una serie, había unas 50-60 estaciones LORAN en todo el mundo, y conseguían su posición más o menos con un fallo de unos 1000 metros más o menos, pero podían situarse en el mundo para, obviamente, después intentar lanzar los misiles nucleares. Necesitas conocer tus propias coordenadas. Y en este lado de aquí, en Gerona, pues tenemos en Estartit, también está abandonado hoy en día, estas ya no existen, pues estaba otra estación LORAN que sobre todo funcionaba en el Mediterráneo, junto con otras que estaban en otros países. Más abajo, en la propia Gerona, pues tenemos, también ha desaparecido ya, una curiosidad que también veremos, que era la antigua emisora Radio Liberty. Era una emisora de radio, las grandes antenas estaban aquí a lo largo de la playa, por desgracia han sido derribadas y ya no funciona. Era una emisora de radio controlada o costeada por la CIA, y lo que emitía pues era propaganda de los Estados Unidos hacia los países del este. Bueno, propaganda, noticias, parte de la guerra, como llaman hoy en día, la guerra híbrida, pues estaba aquí. Estos edificios por desgracia también están hoy abandonados y no se ha hecho ningún museo ni nada similar. Nos quedan otra instalación curiosa, la última que tendríamos aquí en España, que sería esto de aquí, en Sonseca. Sonseca es un pueblecito de Toledo, y vamos a bajar hasta abajo, y aquí tenemos estas edificaciones de aquí. Pues era una estación sismológica, hoy en día sigue siendo del ministerio, me imagino que no sé si pertenecerá a Agricultura o a Transportes, no lo sé, pero bueno, eso es una estación, hoy en día es una estación sismológica. Pues aquí los norteamericanos establecieron un centro de vigilancia sismológica para los terremotos. Había una serie de sensores en los campos alrededor de Sonseca, estaban conectados con el edificio
que les he enseñado aquí. Hoy en día sigue habiendo esos sensores, menos, y se dedican a estudiar los terremotos. Los norteamericanos en realidad lo montaron aquí no para estudiar los terremotos, sino para estudiar. En un principio esta estación estaba en Alemania, pero se plantó aquí porque las pruebas nucleares rusas, que se solían ser en esta zona de aquí y en esta zona de aquí, no sé si se verá aquí en Kazajistán sobre todo, y en Nueva Zembla. Todo este archipiélago de aquí, esto es Nueva Zembla, todo esto es un pedazo de isla donde yo no recomendaría a nadie ir de turismo. Aquí se lanzó, en esta zona de aquí, se lanzó la bomba atómica de pruebas más grande de la historia, que es la bomba Tsar, que no recuerdo ahora mismo la cantidad de megatones que llevaba, o kilotones, pues se lanzó aquí. Esta isla está súper contaminada y bueno, no está. Es donde se han realizado la mayoría de las pruebas, igual que los norteamericanos lo hacían en los atolones de Bikini y demás, pues los soviéticos lo hacían aquí, en toda esta isla, en Nueva Zembla. Aquí lanzaban sus misiles de los submarinos y todas las pruebas nucleares, la mayoría, aunque la primera fue aquí en Kazajstán, las demás fueron ahí arriba. Pues en Alemania parece ser que esta estación sismológica lo que era destinada a detectar todas las explosiones nucleares subterráneas o en el aire que hacían los soviéticos, y se estudiaban con otro número, eran unas 30 si no me equivoco, de estaciones que había a lo largo del mundo, pues detectaban, triangulaban la posición donde había sido la explosión nuclear, estudiaban con los sensores sismológicos pues la potencia de las bombas, y tenías monitorizados todos los datos sobre cómo iba el programa nuclear soviético. También cerró cuando la Guerra Fría desaparece y ha quedado como una estación civil normal que no es, no tiene nada que ver ya todo esto que hemos visto, excepto las bases aéreas de parte de las instalaciones norteamericanas en España, las están usando el ejército español, las Fuerzas Armadas españolas. De esas no hablaremos de las que siguen en uso, ni las enseñaremos, pero otras pues han quedado abandonadas y algunas pues se han reconvertido para uso civil, como esta de Sonseca, por ejemplo, y otras tantas pues se derrumbaron y se demolieron y hoy en día ya no queda nada. Pues con el tiempo iremos viendo en nuestros programas de lugares de la Guerra Fría, pues seguiremos viendo un poco este despliegue, y intercalaremos programas sobre otros lugares del mundo, y veremos el despliegue en España, pues un día las bases aéreas, otro día las estaciones Lorán, pues un poco todo esto, otro día las comunicaciones, y iremos dando un pequeño baño. Esto simplemente es una introducción sobre la presencia norteamericana en España. Y nada, amigos, esperamos veros en próximos programas de lugares de la Guerra Fría, y esperamos que os vaya trayendo este tema tan curioso. Bueno, David, pues una clase magistral, apabullante, con información, muy precisa y con unos datos que nos hacen pensar a todos y cada uno. A mí, por ejemplo, cuando has hablado de los bombarderos B-47, me he acordado de las bombas atómicas. Al principio se las llamaba atómicas y luego se pasó a llamarlas nucleares, pero bueno, ya he visto que la diferencia está en que fueran bombas de fusión o bombas de fisión, y bueno, es una cosa que me ha traído a la mente la idea de la destrucción mutua asegurada. Y es que estos bombarderos al principio eran la única opción, como sabes, para hacer la guerra, pero luego cuando se establecieron las bases de misiles pues, y los submarinos, pues ya había más opciones, ¿no? Aparte de estos bombarderos. Esto me ha llamado la atención. También me ha llamado la atención esto de los cetáceos, ¿no? Un punto de información, bueno, de investigación sobre cetáceos, que en realidad era una forma de perseguir submarinos, ¿no? Sí, era para eso. Estaba camuflado como parte de un programa de una universidad norteamericana, y bueno, la gente que trabajaba allí iba vestida de civil, pero bueno, los que estaban allí, me imagino que sus familias y los vecinos de la isla de La Palma, por ejemplo, sabían que aquello era una base americana, ¿no?
que no era real, realmente investigaban a las ballenas. Pero bueno, era una manera de camuflarlo. Seguramente los rusos no lo sabían, porque este sistema los rusos, lo hablaremos cuando hagamos un programa sobre él, es el sistema SOSUS, se llama, y los soviéticos no conocían, hasta el 80 y tantos, no conocen este sistema, ya está desde los años 60 y pocos, y hasta los 80 y mucho, los soviéticos no conocen que existe este proyecto, esa tecnología norteamericana, porque se lo chiva un agente doble que tenían ellos introducido en el cuartel general de la Marina norteamericana en Washington, me parece que estaba, un suboficial que tenían allí, que es el que les chivó que había este sistema, pero tardaron unos 20 años en conocerlo. O sea que el secreto sí les funcionó a los norteamericanos. Bueno, lo que tengo muy claro es que no voy a hacer turismo en la isla de Nueva Zembla. No. Es que me parece una barbaridad una isla tan grande, porque es una isla considerablemente grande, es del tamaño de Dinamarca o por ahí, ¿no? Sí, o como Noruega, es muy grande, una isla muy grande, poco conocida. Y que esté prácticamente surtida de puntos radiactivos, o sea que seguramente no hay población permanente, imagino. No la hay. Hubo bases rusas, soviéticas en su época, en el sur de la isla, porque las explosiones se hacían sobre todo en el norte, y llegaron a hacer pruebas llevando brigadas mecanizadas y soldados de infantería a hacer pruebas con las explosiones nucleares para ver cómo afectaba al combate. Aunque también eso lo hicieron en los años 50 los norteamericanos en Nevada. Nevada también tiene una zona, en pleno desierto de Nevada, cerca de Las Vegas. Hay una gran zona también, que la veremos cuando hagamos algún programa sobre la Guerra Fría, donde hacían las pruebas los norteamericanos. Lo que pasa es que ellos se dan cuenta primero que los soviéticos que las pruebas en superficie son muy contaminantes. Es cuando se empiezan los dos países, o los científicos empiezan a dar cuenta que la radioactividad afecta al humano, porque ellos cuando inventan las bombas atómicas, ellos las inventan por la explosión que producen, la potencia explosiva. Ellos no tienen en cuenta la radioactividad, la desconocen, no creen que sea peligrosa. Para ellos era un efecto muy secundario que pensaban que iba a durar un minuto, no que se iba a quedar ahí miles de años. Y entonces los norteamericanos empiezan a hacer las explosiones subterráneas. Los rusos tardan más tiempo en hacerlas, siguen haciéndolas al aire libre ahí en Nueva Zembla. Eso nos lleva a von Neumann, que entre el año 50, 53, 57, pues establece esta teoría de la destrucción mutua asegurada que se mantiene hasta el mandato de Reagan, hasta la iniciativa de defensa estratégica, que es cuando realmente rompe un poquito la baraja. Bueno, pues muy interesante y sí, volveremos otra vez a verte y a pedirte que nos ilustres con diferentes puntos de la Guerra Fría. El próximo vídeo que haremos seguramente será sobre el muro de Berlín. También os recuerdo que tenemos ya 3 vídeos a vuestra disposición. Los vídeos de presentación del canal, el vídeo de Chernóbil, donde también intervino, fue un vídeo realizado exclusivamente por ti, y el vídeo sobre el mayo del 68, donde allí no participó David. Pero bueno, en la medida de lo posible iremos intercambiando vídeos sobre diferentes lugares para que todos vosotros os animéis a visitarlos, aunque sea por internet, estos lugares. Yo particularmente sí que me animaré dentro de unos días en Semana Santa a visitar alguno de los sitios que has mencionado, ¿no? Está el Frasno y el monte Corramendi, que bueno, me pillan a 2 horas de coche de mi casa, en Logroño, y bueno, en alguna ocasión por lo menos tendré la posibilidad de acercarme y ver cómo está aquello. Bueno, pues sin más, despido a nuestros seguidores y espero que os haya hecho pensar y os haya hecho interesaros por este periodo histórico que es la Guerra Fría. Hasta pronto.